Y en esta cobertura especial de este 8 de marzo hemos hablado de las demandas que hoy tiene el movimiento feminista, pero hay toda una historia detrás que vale la pena recordar. Movilizaciones que consiguieron, por ejemplo, algo ya tan lógico, el voto femenino, también la integración en el campo laboral o algo tan básico como los estudios superiores. Queremos conversar de este tema, para eso ya estamos con María Cecilia Morán, académica e historiadora de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias a ustedes. ¿Qué tal? A ver, hay todo un desarrollo histórico, evidentemente, que nos lleva a este punto, que nos llega a esta movilización, a esta huelga feminista, a reivindicar lo que es la figura de la mujer tan importante en nuestra sociedad. Pero hablamos de logros que se han obtenido con muchos años, con mucha pelea. Por ejemplo, el voto femenino, la educación. Partamos un poquito de atrás. ¿Cómo ha sido el desarrollo, la evolución del movimiento feminista en nuestro país? Mira, para hablar de ese desarrollo al que tú te estás refiriendo, hay que remontarnos al siglo XIX. En el siglo XIX nos encontramos con las primeras mujeres que, si bien no tenían derechos políticos, van a encontrar sus propias maneras para poder expresar lo que pensaban, lo que sentían. Tenemos que aclarar que en el siglo XIX, y bueno, hasta hace muy poco, refiriéndome al siglo XX, a la mujer se le asignaba un rol específico. La mujer tenía que hacerse cargo del hogar, del cuidado de los niños, servir al esposo, ¿cierto? E inculcarles valores cristianos a sus niños. Domésticas de educación para los niños, y solamente los niños, no las niñas, y para las niñas ser también una buena ama de casa. Claro, justamente, a los niños, a los dos se les inculcan y se les refuerzan valores religiosos, y claro, justamente a los niños se les educa como futuros ciudadanos, ¿verdad?, que se van a desempeñar en el espacio público. En cambio, a las niñitas, a las mujeres, se les educaba, las mujeres tenían esa misión de enseñarles a actuar de la mejor forma posible, ¿dónde? En el espacio privado. ¿Cómo empiezan las mujeres a rebelarse contra esos roles? ¿Cuáles son las primeras muestras o las primeras maneras de manifestarse contra este tipo de situaciones? Mira, nos encontramos con que las mujeres de la élite, al menos desde mediados del siglo XIX, como te comentaba recién, van encontrando sus propias maneras de poder expresarse. ¿Por qué? Porque si bien en el espacio público no podían hacerlo por la falta de derechos que tenían, sí lo hacen, encontraron sus propias maneras. Por ejemplo, escribiendo. Las primeras mujeres escritoras, muchas de ellas tuvieron que escribir durante años bajo seudónimos masculinos, claro, o también el anonimato. Eso era muy común, que escribieran en el anonimato. Y textos que eran muy criticados y que generaban mucha efervescencia a nivel social y polémica. Por supuesto. La misma, vetado en algunos casos. Claro, la Rosario Orrego, por ejemplo, que escribió en los años 60, refiriéndome a los 60 del siglo XIX, escribió bajo el seudónimo o el anonimato, y recién en los 70 se atrevió a firmar, y ella es la considerada como primera novelista chilena. Recién en los 70. 70 del siglo XIX. Claro, después de haber escrito prácticamente 10 años de manera oculta. Y bueno, así como ella también, bueno, les hablaba la Rosario Orrego, ¿cierto? Hay varios otros casos de mujeres de la élite que buscaron la forma de poder expresarse. Ahora hay un caso que es bien importante, que son las mujeres que escribieron en el primer periódico femenino, que fue el periódico La Mujer, que se publicó en el año 1877. Ese periódico tuvo 25 números, creo, y se atrevieron todas ellas a firmar con sus nombres verdaderos. De hecho, lo incluían en la portada, el nombre, el apellido y el lugar de residencia, de dónde provenían. ¿Y de qué hablaban? No hablaban de cómo maquillarse o cómo vestirse, sino que se atrevían a hablar de temas relacionados ¿con qué? Con la historia, la literatura, cosas que en ese momento eran, pero
eran complejísimas que las mujeres se atrevieran a hacerlo, y menos en un periódico fundado solamente por Estaban reducidas solamente para los hombres, probablemente, los que mantenían ese tipo de conversaciones o sobre esos temas. ¿Cuáles eran las demandas de las mujeres en esa época? Mira, en esa época las mujeres, estas primeras mujeres que se atrevían a escribir, lo hacían de alguna u otra manera teniendo el respaldo o con una base católica cristiana, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se iban en contra de esos valores, no les iba muy bien. Entonces, las demandas en ese tiempo tienen que ver con cosas básicas, como tener ciertos derechos a expresarse. O sea, si hablamos Así de básico lo que se estaba pidiendo. Cosas básicas como derechos a expresarse, ¿cierto? Derecho a estudiar. Derecho a estudiar. ¿Para qué pensar en hablar de política? Que eso O sea, sí que era vetado. respecto a los temas que ellas podían estudiar en los colegios a los que podían acceder también. ¿Por qué se hacían diferencias entre educación entre hombres y mujeres? Opinaban respecto a esos temas. Pero creo que eso está bien, esa idea, porque opinaban, pero en el fondo no podían ser agentes que rompieran específicamente con grandes esquemas, porque eran muy mal miradas. Por lo mismo, las más atrevidas tenían que ocultarse bajo seudónimos o nombres falsos. Sí, hacia la época moderna, ¿cuáles son los hitos que de alguna manera van generando esta evolución del movimiento feminista? Hay temas, hay puntos que se comienzan a abrir, pero finalmente esa brecha desde la sociedad civil, desde la sociedad patriarcal, se hace aún más profunda, porque pueden tener más participación las mujeres en Chile, pero finalmente tienen miedo a participar, y ese miedo lo genera la misma sociedad. Por supuesto, aquí hay una base cultural que se estableció en el siglo XIX, estamos hablando del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, y esas bases culturales, ¿verdad? Duraron mucho tiempo. Las tenemos y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Entonces, el trabajo que hacemos los historiadores en ese sentido creo que es clave. ¿Por qué? Porque vamos viendo ciertos hitos, ciertos avances, pero también hay un montón de retrocesos en el movimiento femenino, en el movimiento feminista, ¿ya? Que es una lástima que hayan... ¿Cómo cuáles, por ejemplo? A ver, antes de llegar a los retrocesos me gustaría comentar una cosa. Sí. Acá hay un punto que es clave también para poder comprender todo esto, y es la ley Amunátegui. El decreto Amunátegui del año 1877 les permitió a las mujeres algo radical para ellas, que fue acceder a la educación universitaria, poder ir a la universidad. Ahí nos encontramos con estos casos como, por ejemplo, el de la tan famosa e importante Eloísa Díaz, sí, que no solamente fue la primera mujer en estudiar y en atreverse, porque en el fondo atreverse a estudiar medicina, a ocultarse atrás de un biombo, al ir a clases con la mamá, porque no podía andar sola por la calle, entonces se atrevió. Ella en su tesis aclara en la introducción de su tesis lo difícil que fue, pero además de aclarar lo difícil que fue, ella alienta, es muy bonita, la tesis está en internet, por si alguien la quiere buscar. Ella alienta a las mujeres a atreverse, a ser atrevidas, a atreverse a romper con los esquemas. Y creo que eso es importantísimo. Bueno, así como Eloísa Díaz, que no solamente fue la primera mujer en Chile en estudiar, no solamente tiene el mérito de haber sido la primera mujer en estudiar medicina, sino que también fue la primera mujer en Latinoamérica. Es así de importante. Nos encontramos con que las mujeres comienzan a estudiar. ¿Qué es lo que estudian? Estudian, por lo general, labores que están asociadas al espacio privado. Nos encontramos con las trabajadoras sociales, ¿cierto? Las trabajadores sociales que fueron muy importantes porque lograron acercarse a las mujeres de su tiempo y comprender realmente cuáles eran las principales demandas que ellas tenían, los problemas. Las enfermeras también fueron claves, las enfermeras que iban, revisaban a las mujeres, podían contarle también ciertos problemas médicos que tenían, que no les atrevían a contárselos a hombres.
psiquiatras, médicos, entonces eso también fue importante. Y también las primeras abogados, las primeras abogados que ya de manera muy temprana en el siglo XX comienzan a proliferar. Sí, María Cecilia, para ir ya cerrando, con esta mirada histórica, ¿podríamos definir en qué etapa está ahora el movimiento feminista? Sí, mira, yo creo que este es un momento clave para el movimiento feminista porque las principales demandas están saliendo a la luz pública, ya sea por redes sociales, por diferentes medios, y eso es muy importante porque ayuda a tomar conciencia y a que esa toma de conciencia se masifique de una manera, creo que es clave. Entonces, es importante que esto se mantenga en el tiempo y que no vaya a pasar lo que pasó en los años 50, cuando el movimiento femenino y feminista, ahora le decimos feminista, en algún tiempo se le llamó movimiento sufragista, ¿verdad? Ha tenido diferentes nombres, pero conceptualmente, pero en algún momento este movimiento tomó un auge sorprendente, incluso las mujeres, al final se dice que Gabriel González Videla le otorgó el voto a la mujer. No, las mujeres ganaron el derecho a voto amplio. Después de muchos años, gracias al MENCH. Con todo un proceso que se fue desarrollando en la historia. Y al final ese movimiento, lamentablemente en los años 50 decayó. Pero ahora estamos viviendo en un momento clave en el cual las mujeres tenemos en nuestras manos la labor y la tarea de poder ampliarlo y de hacer comprender a la sociedad y cambiar la cultura. Es una cosa cultural. Y vamos justamente, María Cecilia, a revisar una expresión de lo que es este movimiento actualmente. Te damos las gracias por esta conversación, por darle un poquito de historia también a lo que estamos revisando en estos minutos. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por acompañarnos.